Observe que San Pablo se refiere al lavamiento, a la santificación y a la justificación en tiempo pasado. Esta obra era el resultado de su experiencia de salvación. En Colosenses 3, 1 hasta el 10. Sin embargo, San Pablo vincula la posición de Cristo con la obra de Cristo. Posición del creyente. La posición del creyente con la obra de Cristo terminada y asegurada. Que esta experiencia debe producir una vida piadosa en contraste con su antigua manera de vivir. Su nueva manera de vivir, su conducta, de acuerdo con el Espíritu, se caracteriza por el progreso en semejanza a Cristo, al avanzar hacia un conocimiento más completo de Dios. Amén. Amén. ¿Qué dice 1 Corintios 6, 9 hasta el 20? Amén. ¿Qué dice? ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? ¿Quiénes? Los injustos. No heredarán. Siga. No eréis ni los fornicarios, No te engañes. ni los idólatras, ni los adúlteros, Ni adúlteros. ni los afeminados, Los que se echan con varones. ni los que se echan con varones, ni los ladrones, Para los que dicen que la homosexualidad no es pecado y que Dios acepta la homosexualidad, ahí está claro. O pone los afeminados, o sea que tampoco es necesario llegar a echarse con varones, pero ya el solo ser No, pero es que afeminado. afeminado se vincula en el término aquí estrictamente a lo que está hablando de la homosexualidad, la práctica. ¿Entiendes? De los que se creen una mujer. Exactamente. Por ejemplo, los transvestis Sí, son afeminados. travestis. Pastor, en la Biblia holandés muchas veces no menciona cómo debe ser, cómo, No, cómo porque tiene dice, que ser. porque en holandés habla de un grubele que son. Ya, Grubele. porque quiere tapar Es eso. Sí. terrible, crudo, doloroso y cruel. Pero Sí. no lo menciona por su nombre. Ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Quiere decir que está hablando de la persona que eran ellos. Después dice que en otro tiempo eran eso, pero que ahora ya han sido santificados, lavados con la sangre de Cristo. Ahora viene el punto, cuando leemos Colosenses, habla que estamos escondidos con Cristo. Está hablando de un estado tanto posesional como progresivo. Ya la tenemos, ahora hay que vivir. ¿Me voy a entender? Identifica el tiempo cuando ocurrió cada una de las experiencias mencionadas en la columna izquierda, escribiendo un 1 frente a las que ocurrieron en el momento de la salvación y un 2 frente a las que ocurrieron en forma progresiva. A. Violeta, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Segunda de Pedro 3:18. Forma progresiva. ¿Están de acuerdo con eso? Sí. ¿Están de acuerdo? Yes. Ludir, ve. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Hebreos 10:10. En el momento de la salvación, el 1. ¿Están de acuerdo con eso? ¿Hay alguien que opeta algo? C. Charlene. Cristo Jesús nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. 1 Corintios 1:30. Uno en el momento de la salvación. Violeta, D. Y el Señor nos haga crecer y abundar en amor unos para con otros y para con todos. 1 Tesalonicenses 3:12. Forma progresiva. ¿Lo qué? Progresiva. ¿Están de acuerdo con eso? Hermana Violeta, ¿puede leer por favor el párrafo aquí abajo donde dice santificación? La santificación progresiva tiene varias implicaciones. Primera, está bajo desarrollo, puesto que... Páreme ahí.
Páreme ahí. Oiga, vamos a ir paso por paso. La santificación progresiva tiene varias implicaciones. Primero está ¿bajo qué? Desarrollo. ¿Bajo qué? Desarrollo. Y cómo nosotros nos desarrollamos. ¿Cómo? Progresivamente. Pero no, explica, tú tienes que saber explicar eso. ¿Cómo? Groeien, ontwikkelen, ya. Conociendo más a Dios por medio de su palabra. Conociendo solamente. Conociendo y obedeciendo. Tengo una fe solamente Conociendo y intelectual. practicando. Tengo una fe intelectual solamente. Practicando, viviendo en la palabra. Viviendo en el Espíritu. Dice que está bajo desarrollo. Quiere decir que está sujeta a la obediencia. Porque usted estudia la palabra para entenderla, por eso que hay que explicar las escrituras bien. Cuando usted la entiende, usted sabe cómo aplicarla. No se puede tener una fe intelectual como muchos tienen. Conocen mucha Biblia, pero en la práctica, olvídese nada. Hay que, como dice Gálatas y como dice Santiago, la fe sin obra, ¿qué es? Mala. Hay que aplicar. Y en la aplicación conlleva la obediencia. Entonces, a esto está sujeto o implicado o implicada la santidad, ¿qué? Progresiva. Siga leyendo, por favor. Puesto que al creyente se le amonesta a llegar a ser progresivamente. Páreme ahí. ¿Se le qué? Amonesta. Y si no, y se le amonesta. Y si no escucha la amonestación, ¿qué pasa con él? Muere. Empezará a vivir en la carne. ¿Cómo fue? En el zar. Ya. Aclaremos el término carne, miren. Estamos estudiando hermenéutica, la introducción, y sabemos que el término, conforme al contexto, hay que estudiarlo, ¿verdad? Para saber lo que en realidad el autor quiso decir. Ahora viene el punto y hay que aclarar esto. Cuando habla de carne, está hablando del alma viciada al pecado. Oiga, viciada. Es como un adicto a la droga. ¿Están entendiendo lo que estoy hablando? Entonces al creyente se le amonesta a vivir en el control, bajo el control del Espíritu Santo. Vuelvo y repito y lo recalco. Por medio de la obediencia a la palabra de Dios. Vuelvo y repito. Pero para obedecer las escrituras, te tienen que explicar, te la tienen que explicar clara, para que tú sepas cómo obedecer, para que tú sepas cómo aplicarla, para que no vivas en una santidad manchada por los hombres. Siga leyendo, por favor. A ser progresivamente más como Cristo. Segunda, puesto que es una experiencia progresiva, se implica que es para toda la vida. ¿Cómo fue? Es un proceso de toda la vida. Aquí no tenemos que asemejar. Jesucristo. ¿Y cómo nosotros vamos a parecer a Jesús si estamos fuera del control del Espíritu Santo? ¿Cómo nosotros nos vamos a parecer a Jesús si no estamos en obediencia a la palabra? ¿Cómo nosotros vamos a crecer como Dios manda progresivamente si estamos desconectados de la vida? Muchas personas no saben esto. Por ejemplo, en el trabajo, cuando uno comete fallo, uno ya como que los ojos como que tú eres cristiano. Sobre todo. Entonces yo digo muy claramente, mira hermanos, estoy en ontwikkeling, en desarrollo. Entonces, que no soy perfecta aquí en ese cuerpo, pero espiritualmente sí. Para que ellos puedan saber, porque te ven como que, ay, tú no pecas, tú no puedes fallar. Entonces no es así. Uno comete fallos o decir algo que no, o quizás, San Juan dice, primera de Juan dice que primera de Juan 3, 8, 7, 8, 6, 8 y 9 y 10 por ahí dice que, vamos a leerlo para más seguridad.
Dice bien claro, primera de Juan 3, 6, 7 y 8. Oye lo que dice. Y 9. Todo aquel que permanece en él no peca. Oye esto, todo aquel que permanece. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo como él es justo. El que practica el pecado es del diablo. Porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer la obra del diablo. 9. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. Porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar. Porque es nacido de Dios. Oiga esto. No puede pecar. Ese no puede. No está, la traducción aquí está un poquito débil. Lo que da a entender es, no tiene por hábito pecar. Porque entonces en el capítulo 2, versículo 1 y 2 y 3, dice, hijito mío, estas cosas os escribo para que no pequéis. Entonces, ¿están entendiendo? Por eso es que hay que estudiar bien las escrituras. Lo que está hablando es que el pecado no es la manera o la forma o el hábito de vida del creyente. Por eso vivimos en una santidad progresiva, una posesional y otra progresiva. Y la progresiva y la posesional es para toda la vida. Por eso Pablo dijo, todavía no ha llegado todavía. Porque Está ahí también un proceso. Porque es que aún en la eternidad vamos a seguir todavía creciendo. La gente no entiende esto. Cada vez que tú aprendes algo y maduras en el Señor, tú vas creciendo. Y esto se le llama santidad progresiva. Entonces vamos a experimentar lo que Dios quería hacer con Adán y Eva. Más allá todavía. Wow. Entonces, los siguientes pasajes, lea los siguientes pasajes y escriba el aspecto particular de la perfección cristiana que se describe. Hebreos 10:14. ¿Qué dice? Para terminar, lo voy a cerrar aquí. 10:14 dice, porque con una sola ofrenda hizo perfecto para siempre a los santificados. Hay algunos que dicen, no, pero ya ahí lo dice para siempre, ya estamos santificados para siempre. Para siempre. ¿Usted está entendiendo eso? Para siempre, ya. Ya estamos santificados para siempre, ya. Ya se dio, ¿o no? Aquí dice sí, para siempre a los santificados. A los santificados. Ya, Pero ese para siempre, no es como la gente que piensa. permanece. No, es que la obra de Cristo, Ya es para siempre. ya, a los que permanecen. Porque cuando usted lee bien el contexto, usted entiende a lo que se está refiriendo. Entonces, lo que quiere decir es, Cristo nos santificó para siempre. Amén. Amén. Que la santidad que el sacrificio de Cristo nos santifica Progresivamente y para siempre. y para siempre. Qué Santidad lindo esto, progresiva. porque Las dos cosas van de la lástimamente que algunas iglesias solamente enseñan otra diferente tipo de santidad. Lástimamente. Entonces, ¡Sin santidad! Nadie verá al Señor. y no explican que uno está en progreso, porque cuando uno falla, ahí te dan disciplina por ¿cuántos años? Bueno. Sorry, está grabando. ¿sí? No, está bien. El punto es, óigame, pero esto es un estudio. Por eso Yes. oiga esto. Por eso es que expliqué sobre santidad manchada. Yeah. La santidad manchada es la santidad que el hombre impone en la iglesia por medio de las ideas preconcebidas. Eso es una santidad manchada.
donde no está basada 100% en las escrituras, sino en lo que el hombre ha determinado por medio de su pensamiento y ha impuesto en la iglesia esto. Y las iglesias se dividen por eso. ¿Usted sabía que eso no es santidad? No, porque la palabra si dice santidad manchada no existe ante Dios. Eso Dios no quiere saber de eso. Varón 3 veces santo. Y eso quiere Por decir, eso. lo que quiere decir es que no hay un ser, no tengo palabra cómo explicarlo, que no hay un ser tan puro, tan sublime, tan santo, tan grande, una mente tan limpia como Dios. No, porque cuando hacen las traducciones a la Biblia, cuando dice en verdad, ahí repiten 2 veces. Pero ya en lo de él es 3 veces santos. Eso tiene implicancia en que La palabra, por ejemplo, de cierto os digo, 2 veces. cuando tú vas al original te está diciendo amén, amén, amén. 3 o 2. No, ¿cuántas veces lo mencioné? Dos. Amén, amén, seguro, es así, está hecho. Esto y esto y esto y esto. Con él lo mencionan 3 santos. Porque amén es así. Eso ya es- Así, y sí, exactamente. Entonces, lo que pasa es que cuando analizamos las escrituras bien y le enseñamos como la palabra dice, entonces usted comienza a caminar en esa santidad que Dios manda. Pero, vuelvo y repito, por sacar las escrituras fuera de su contexto, se enseña una santidad manchada que los hombres han introducido por medio de su sociedad preconcebida en la iglesia del Señor Jesucristo. Y eso ha traído caos, eso ha traído atraso, eso ha traído divisiones, confusión, decepción, hasta el día de hoy. Nos quedamos en el ejercicio 13. Para que lo haga para mañana. Amén. Amén. Bueno, vamos a orar para terminar por hoy. Mañana seguimos el estudio de la santificación.